Estamos hablando de Sergio Mella, quien es infectólogo del Hospital Guillermo Gran Benavente, del traumatológico, que es académico del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Doctor Mella, muy buenos días, hablemos de la vacuna. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, nosotros queremos derribar algunos mitos, queremos en fondo facilitar que la gente confíe en el producto y para eso hablamos con usted. Y aquí está Joyce que le va a preguntar. Muy buenos días, doctor. Hola. En primer lugar, existen, como decía Álvaro en la introducción, algunas reservas de las personas a vacunarse. Usted, como infectólogo, conoce las vacunas. Las vacunas, y en este caso la Sinovac, está hecha de la manera tradicional, según lo que nos hemos informado y lo hemos leído. ¿Qué significa eso, que una vacuna está hecha de la forma tradicional? Bueno, significa fundamentalmente que se está utilizando un virus que no tiene capacidad de replicación, es inactivo, por tanto ese virus no puede producir enfermedad y lo que hace es exponer algunas estructuras, ¿no es cierto?, a las que son muy importantes para la fijación y para la replicación de los virus en general, y esto genera la producción de anticuerpos. En el caso que la persona tenga, un contacto con este virus, se produce, ¿no es cierto?, una proliferación de células que van a producir una gran cantidad de anticuerpos, ¿no es cierto?, para controlar la enfermedad. A diferencia, la gran diferencia que hay con las vacunas tradicionales como esta es actualmente dos de las vacunas más importantes que hay en el mercado mundial y particularmente una que se usó en Chile, que se va a seguir usando también, que es la de Pfizer. Y de otro lado se llama Moderna, que son basados, ¿no es cierto?, en una matriz que se llama RNA mensajero. ¿Sí? Y ese RNA mensajero, ¿no es cierto?, va envuelto en una cápsula y hace que un macrófago que lo absorbe, ¿no es cierto?, lea esta matriz, produzca una proteína y finalmente también el organismo va a producir anticuerpos contra esa proteína que es una espícula. En las personas habitualmente cuando uno le dice que le van a inyectar un virus inactivo, piensa que en el fondo me van a enfermar. ¿Cómo le podemos explicar eso a las personas? Súper simple. Que ese virus en el fondo está muerto, no es capaz de producir enfermedad. Ahora, es súper importante, hay varias vacunas que se usan, por ejemplo la tresvírica, ¿no es cierto? Sí. Que se le pone tradicionalmente a los pequeños. Exactamente, ¿no es cierto?, que es parte del Programa Nacional de Inmunización, que a todo esto es un programa muy bien estructurado para el nivel de desarrollo que tiene Chile, es un motivo de orgullo nacional. Reconocido mundialmente el programa de vacunación, ¿cierto? Absolutamente, sin eso hay que ser súper claro. Y estos son políticas de Estado-Nación, no políticas, ¿no es cierto?, del gobierno de turno, eso hay que reconocerlo. Que se usan desde mucho tiempo en el mundo y en nuestro país, han sido muy importantes también. Bueno, y esta vacuna es virus vivo atenuado. Hay algunas variedades de vacuna contra la gripe que son también virus vivo atenuado, o sea que es el virus que sí puede replicar, ¿no es cierto?, pero generalmente a una tasa más baja y generalmente no produciendo enfermedad, ¿ya? Pero la mayor parte de las vacunas que se utilizan llevan partículas virales o virus que están, digamos, en el fondo muerto y que permiten, ¿no es cierto?, que el organismo pueda desarrollar anticuerpos sobre estructuras clave en el ciclo de adherencia del virus a partes del cuerpo humano o en su replicación, ¿ya? Ahora, esto es súper importante porque, primero, este laboratorio produce vacunas que se han utilizado en Chile y en el mundo, por ejemplo, contra la gripe. La historia de la vacunación con virus inactivados es parte de la historia de la humanidad. De hecho, hay tres elementos básicos de la historia de la humanidad que son súper importantes acá, que son la potabilización del agua, la vacunación y los antibióticos que han aumentado la calidad y la esperanza de vida al menos al doble. Piensa usted que en la Edad Media la esperanza de vida de la humanidad era alrededor de 40 años. Doctor Mella, entiendo yo que el laboratorio Sinovac, ¿verdad?, el creador de la vacuna Coronavac, que es esta que se está empezando a inocular en nuestro país, es el mismo que produce la vacuna contra la influenza. Claro, de las tantas, pero es un laboratorio que tiene experiencia internacional. Oye,
Sí, pero yo creo que otra cosa que es súper importante, acá en Chile hay investigadores biomédicos de clase mundial, ¿ya? De hecho tenemos al doctor Kalergi, por ejemplo, que es uno de los creadores de una vacuna contra virus inicial respiratorio, y él es una de las personas que está a cargo, ¿no es cierto?, de las investigaciones con este laboratorio en Chile. Otra destacada infectóloga, la doctora Katia Barca, de la Universidad Católica, muy destacada, que también participan en estos proyectos de investigación. Hay grupos muy reconocidos. Por lo tanto, la gente debería tener confianza en que existe capacidad como para haber estudiado el origen, el proceso de fabricación y que si el Instituto de Salud Pública lo aprobó con este comité asesor que tiene es porque la vacuna es segura. A ver, una cosa súper importante que como idea fuerza. Si hay algo que puede estar tranquila la población es que la vacuna es segura. Eso no cabe ninguna duda. El punto que hay que se va a ir aclarando por razones obvias, porque los trabajos, fase 2, fase 3, a pesar de que hay un número importante de pacientes, no es lo mismo cuando se tiene la experiencia de vacunar, ¿no es cierto?, a millones de personas, que va a ocurrir a nivel mundial. Pero hasta ahora, digamos, la evidencia es categórica que es una vacuna segura. Y la evidencia que hay, sobre todo el estudio que se hizo en Brasil, es que es muy efectiva para evitar hospitalización, o sea, para prevenir la enfermedad grave. Doctor, hagamos que es una un elemento precisión. muy importante. Aprovechemos de precisar en los minutos que nos quedan lo siguiente. La persona hoy día, en este caso el adulto mayor, va y se pone la primera vacuna. ¿Qué significa eso para su capacidad de hacer frente al coronavirus? Porque es importante al mismo tiempo de despejar el temor de las personas a vacunarse. Usted ya ha dicho, la vacuna es segura, ¿cierto? También que la gente tenga claro qué es lo que pasa cuando se vacuna. Porque no vaya a pasar que la ciudadanía asuma que estando vacunado ya tiene que dejar de ponerse la mascarilla, ya puede reiniciar su vida social, se van a acabar las cuarentenas. Yo le pediría que por favor, doctor, si pudiera hacer un paso a paso de lo que ocurre con la inoculación hoy día, que hay una nueva dosis, qué pasa después de la segunda dosis, para que haya total claridad en la audiencia respecto de lo que estamos empezando a hacer hoy día, doctor Sergio Mella, por favor. Sí, claro. Bueno, a ver, esta vacuna requiere 2 dosis. La segunda dosis aumenta, ¿no es cierto?, la capacidad del sistema inmune de producir anticuerpos. La recomendación con esta vacuna es a los 28 días, a diferencia de la de Pfizer, que era a los 21. De manera que es importante que la población siga las recomendaciones, ¿no es cierto?, de la autoridad sanitaria y que se inocule las 2 dosis. ¿Ya? Si se pone una sola dosis, ¿qué es lo que pasa? ¿No sirve? ¿Perdón? Si se pone una sola dosis, la vacuna no sirve, no produce el efecto querido. ¿Y cuál es el efecto que produce? ¿Uno todavía no se va a enfermar o no puede perfecto. Contagiar? Eso es. Perfecto. La evidencia todavía no hay suficiente información científica para ser categórico al respecto. Es probable que algunos pacientes se puedan proteger, pero los ensayos y la producción de anticuerpos son mucho mejores con 2 dosis. Ya. De manera que hay que llamar a la población a ser súper responsable al respecto y completar su vacunación, porque van a ponerse en riesgo ellos mismos y a sus familiares. Puede que sea incompleta. Sobre todo en un adulto mayor, que en general los adultos mayores la respuesta con formación de anticuerpos ante casi todas las vacunas es más débil que la población infantil o población adulta joven. Es decir, ¿ya? doctor Mella, la persona que se vacuna hoy día cuenta 28 días y tiene que ponerse la segunda dosis. Sí, exacto. Esta persona con las 2 dosis, ¿no se puede contagiar de coronavirus? No, buena sí? pregunta. Por favor. Buena pregunta. 2 cosas que usted me le había señalado. La persona es súper importante que no nos relajemos. Ella tiene que mantener, ¿no es cierto?, la distancia física, mantener el lavado, la higiene de manos, agua y jabón, alcohol gel, y el uso de mascarillas, ¿no es cierto?, particularmente en situaciones donde hay hacinamiento o muchas personas. Posterior a eso, la evidencia que hay hasta ahora, vuelvo a insistir, en este caso y ha pasado con las otras vacunas también, los estudios con mayor número de pacientes no se han publicado con esta vacuna. Pero los estudios iniciales al respecto demuestran que produce una
según un estudio que se hizo en Brasil con personal médico, el resultado global es aceptable, pero es particularmente buena, tiene un 100% de rendimiento, de eficacia en evitar que la persona tenga una infección grave que implique que tenga que hospitalizarse o requerir, por ejemplo, conexión a ventilación mecánica, ¿ya? Y obviamente eso es lo más importante, porque esas son las personas que lamentablemente tienen riesgo vital, ¿ya? Ahora hay que ver cómo se comporta, ¿no es cierto?, esta vacuna en nuestra población, porque hay resultados que son un poco disímiles, por ejemplo, con esta vacuna entre el rendimiento que fue mejor en Turquía que la población, digamos, en infección leve, que lo que fue en Brasil. Ahora, por otra parte, los lineamientos del estudio son distintos, que muchas veces no son equiparables en cuanto a los criterios diagnósticos, ¿no? En esta vacuna fueron muy estrictos, o sea, bastaba que la persona tuviera PCR positiva para considerar y síntomas muy leves para considerarla enferma. Doctor, la vacuna está aprobada para su uso, ¿verdad?, en China, en Brasil, en Indonesia, en Turquía y en Chile. Ahí está siendo aplicada. Entonces me gustaría que reiteráramos este concepto. Cumpliendo las 2 dosis que exige la vacunación de CoronaVac, la persona que se inocula puede contagiarse de coronavirus, pero los estudios demuestran que en el 100% de los casos la enfermedad que se hace es atenuada, es decir, no es mortal. Se eliminan los riesgos de este virus que es tan brutal y que ha causado tantas muertes. Esa es la gran ventaja, el gran beneficio de este proceso de vacunación que está iniciando el país. Es decir, la tasa de mortalidad va a disminuir necesariamente al cabo de unos meses. Exactamente, esa idea que usted da es fundamental de entender. No se puede asegurar con esta vacuna, y bueno, ojalá que estos resultados iniciales de 100% se cumplan, pero de forma categórica disminuye el riesgo de enfermedad grave y por tanto de muerte en forma muy importante. Ahora, hay que entender lo que usted señaló, que de todas formas hay que mantener todas estas medidas y probablemente vamos a demorar bastante. Es súper difícil aquí, nadie tiene una bola de cristal y en realidad este virus ha sido súper desafiante, pero al menos hasta que no esté vacunada la mayor parte de la población chilena, todas estas conductas que son parte ya de nuestra diario vivir, distancia física, aseo, higiene de manos y mascarillas, se van a mantener claramente por al menos el primer semestre, y no es improbable que incluso se extiendan gran parte del resto del año. Pero lo que va a permitir, ¿no es cierto?, que se levanten todas estas medidas cuando una parte muy importante de nuestra población esté vacunada como corresponde, con las dosis pertinentes, digamos, recomendadas por cada laboratorio, en general 2 dosis. Así es. Doctor Sergio Mella, infectólogo del Hospital Guillermo Gran Benavente, del traumatológico, y académico del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por esta conversación. Pensamos que hemos aportado grandemente a aclarar lo que hoy día está comenzando en nuestro país, que lo calificó de epopeya el ministro de Salud, Enrique París. Para terminar, ¿usted considera que es una jornada epopéyica la que estamos comenzando? Y le pregunto en su calidad de infectólogo. Sí, yo creo que nos ha tocado a vivir los que estamos ya pasados los 50.000 kilómetros, ¿no es cierto?, una situación inédita en la historia de la humanidad, no solamente en la historia de la medicina, que ha afectado a todo el mundo en forma brutal. Hemos visto cómo países desarrollados con los mejores sistemas de salud se han visto inclinados, colapsados, de manera que lo que se está haciendo en Chile, que es un país, ¿no es cierto?, del tercer mundo, somos un país pobre, de tener stock de vacunas, de estar vacunando de esta forma, es realmente histórico, y nosotros como ciudadanía debemos responder, ¿no es cierto?, al llamado de nuestras autoridades por el bien personal y también de toda nuestra comunidad. Así que yo creo que sí, es un gran desafío, pero creo que nos va a ir bien. Hay que ir convenciendo a las personas, dar el ejemplo, ¿no es cierto?, y
sobre todo teniendo confianza en la vacuna. Yo no me ha tocado vacunarme porque yo le iba a preguntar soy eso. ordenado. Me toca mañana me toca a mí en el hospital traumatológico. claro, Yo como ahí voy a estar funcionario a de salud. primera hora. Sí. Como funcionario Claro. le toca vacunarse y además... Exacto. Una última pregunta para despedirnos, doctor. Esto, en el fondo, en breve, significa desestresar el sistema de salud. Exacto, porque, digamos, en estos momentos hay que sacarse el sombrero, ¿no es cierto?, con todo el personal de salud, incluyo a toda la gente, desde el auxiliar, el técnico paramédico, la enfermera, el kinesiólogo, el médico de UCI, el médico de urgencia, el médico de medicina interna, etcétera, porque han tenido una carga de trabajo, ¿no es cierto?, tremenda. Entonces esto va a permitir, ¿no es cierto?, disminuir la cantidad de enfermos que se estén hospitalizando y que requieran medidas desde ventilación mecánica hasta circulación extracorpórea, ¿ya? Digamos, y todos los otros procedimientos que se hacen asociados, muchos enfermos que tienen falla renal, requieren diálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Además, digámoslo con claridad también, para disminuir el temor al contagio pues, y el temor a morirse, pues, doctor. Sí. Sí, claro. O sea, eso Claro. forma parte de la condición de seres humanos de todos nosotros. Todos queremos vivir. Exactamente. Bueno, no es lo mismo, ¿no es cierto?, tener una especie de resfrío versus a hospitalizarse grave con dificultad para respirar y ser conectado a un ventilador mecánico. Entonces, obviamente que la relación costo-beneficio aquí uno no debiera ni siquiera discutirla. Es claramente favorable y es un deber ciudadano. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Agradecemos el contacto y que nos haya aclarado con estos conceptos y estas dudas que existen en la población. Desde la experiencia y el conocimiento, el doctor Sergio Mella, médico infectólogo. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Que tengan buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.